Quinta Aliyá. Vaikra, capítulo 1, versos del 1 al 26. Capítulo 4, versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel diciendo: si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que Hashem ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca a Hashem un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Ahora pasamos a la ofrenda de Hatat. La palabra Hatat significa error, pecado, y viene de la raíz Hatá, que significa fallar, errar, pecar. En Levítico, Vaikra, capítulo 4, verso 23. Esta ofrenda también es llamada Corbán, lo cual nos enseña que también es un medio para poder acercarse a Elohim. Pero en estos versos normalmente no se usa la palabra ofrenda, Corbán, como en el caso de la Olá y la Minjá, sino solo por pecado, Lehatat. En la Septuaginta fue traducida simplemente como pecado. Así que el término griego técnico para una ofrenda de pecado es simplemente pecado. Teniendo en cuenta este hecho, podremos entender correctamente el texto griego de 2 de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que el Mashiach fue hecho un sacrificio de pecado, lehatat, por nosotros. No es que él haya sido hecho pecado, en el sentido literal de la palabra, sino en la expresión hay una alusión clara al sacrificio de pecado que encontramos en Levítico, Vaikra, capítulo 4. Existen dos tipos de sacrificios por el pecado, Hatat y Asham. Hatat expía por ciertos pecados cometidos por error, expía por los pecados cometidos contra los mandamientos negativos, que si hubieran sido cometidos deliberadamente, el pecador hubiera sido reo del castigo de extirpación, Karet. Existen 43 pecados de este tipo. La mayoría de ellos son de relaciones sexuales prohibidas. Solo expía por estos pecados cuando son cometidos por ignorancia. Esto nos enseña que la falta de conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. El que peca sin saber también es culpable delante de Elohim. Asham expía por ciertos pecados cometidos con premeditación. Cuando el sacerdote ungido peca, siendo consciente de ello, trae culpa sobre el pueblo. Como el sumo sacerdote representa al pueblo, su pecado repercute sobre toda la nación. El pecado también puede consistir en que el sumo sacerdote haga una mala interpretación de la Torá y luego él mismo siga esa decisión halágica equivocada, resultando en que también el pueblo la siga. Juan, Johanán, capítulo 3, verso 16. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo. El sacerdote ungido. En hebreo es Cohen, Hamashiach. Es la primera vez que aparece la expresión el ungido, Ha-Mashiach, en la Torá. La expresión aparece 3 veces en esta aliyá. Versos 3, 5 y 16. Es muy significativo que la primera vez que el Mashiach es presentado en la Torá es en relación con el sacrificio de pecado. Tenemos 3 testigos firmes que muestran que la tarea primordial del Mashiach es redimir el mundo por medio de su propio sacrificio de pecado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan,
Johanán capítulo 3, verso 16. Si el que peca es el Cohen, ungido, Hamashia, trayendo culpa sobre el pueblo. En este texto está escrito que Hamashia es el que tiene pecado y ese pecado llega sobre el pueblo. La imagen de la sombra mesiánica está invertida. El pecado del pueblo vino sobre el Mashiach Yeshua y la justicia suya vino sobre el pueblo. Está escrito en el verso 5. Luego el sacerdote ungido, Hamashia, el Cohen ungido, tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Aquí está escrito que Hamashia es el que trae la sangre al tabernáculo. De la misma manera, Yeshua Hamashia llevó su propia sangre al tabernáculo en el cielo. Verso 16. Entonces el Cohen ungido, Hamashia, traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Capítulo 4, verso 4. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante de Hashem. Según Rashi, el novillo tiene que tener 3 años de edad. Capítulo 4, versos 11 y 12. Pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. Lo quemará donde se echan las cenizas. Cuando la sangre era llevada dentro del tabernáculo, el resto del animal no se podía comer, sino que era quemado fuera del campamento. Levítico Vaikra, capítulo 4, verso 21. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Y Hebreos, Ibrín, capítulo 13, verso 11. Porque el Cohen Agadol traerá la sangre de animales al lugar Kadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Esta era una ofrenda de pecado para la asamblea. Hebreos, Ibrín, capítulo 13, verso 12. Así también Yahoshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Esto nos habla de la muerte del Mashiach, cuya sangre fue llevada al interior del santuario celestial. Su muerte ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, cerca del altar que estaba en el monte de los olivos. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mashiach, y a base del sacrificio de Hamashia, estos sacrificios obtienen validez delante del Eterno. Capítulo 4, verso 13. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que Hashem ha mandado, que no se hagan haciéndose así culpables. Según Rashi, la congregación de la cual se habla aquí no es todo el pueblo, sino el gran Sanedrín, con 71 miembros, el órgano de mayor autoridad en la nación, con poderes legislativos, judiciales y en ciertos casos ejecutivos. Si este tribunal se equivocaba en una decisión de código de conducta yehudí, halajá, y por error permitía un acto prohibido de la Torá, se ofrecía un novillo por ese pecado de todo el pueblo. Capítulo 4, verso 22. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que Hashem, su Dios, ha mandado que no se haga, haciéndose así culpable. Si un jefe, un rey o un miembro del Sanedrín peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, si se comete deliberadamente, tiene que presentar un macho cabrío como sacrificio de pecado.
capítulo 4, verso 24. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella la ofrenda de ascensión delante de Hashem. Es una ofrenda por el pecado. En el lugar donde es degollada la olá, al lado norte del altar, se degüella el hatat para no avergonzar al pecador. Versos 29 y 33. Así los demás no ven si el sacrificio es de ascensión o de pecado, y no hay lugar para malos pensamientos y malas lenguas. Elohim protege de esta manera la fama del pecador arrepentido. Vaikra, capítulo 4, verso 27. Y si es alguno del pueblo el que peque inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que Hashem ha mandado, que no se hagan, y se hace así culpable. Si un miembro del pueblo peca por error en alguna de las cosas prohibidas que producen caret, y si se comete deliberadamente, tendrá que traer una cabra como sacrificio de pecado para que reciba el perdón. En Lucas Hillel, capítulo 23, verso 34. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y primera de Timoteo Salef, capítulo 1, verso 13. Y aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró compasión porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Estos dos textos nos muestran que el perdón es dado cuando hay ignorancia en los que pecan. Si uno realmente no sabe lo que hace cuando peca, podrá obtener perdón. Pero si peca sabiendo lo que hace y con el deseo de desafiar al Eterno, no tendrá perdón jamás. Está escrito en Números, Bemidbar, capítulo 15, versos del 27 al 31. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante de Hashem por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Pero el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con la mano levantada, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Hashem, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Hashem y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. El que obra con mano levantada, es decir, desafiando al Altísimo, no tendrá perdón jamás. Si realmente eres consciente de la gravedad del pecado que piensas cometer y aún así lo cometes, no tendrás perdón. Está escrito en Marcos, Mordecai, capítulo 13, versos 28 al 30. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Rúa de santidad no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. La blasfemia contra el Rúa de santidad no tiene jamás perdón, sino produce una culpa de juicio eterno. En este caso, la blasfemia contra el Rúa consistía en decir que Yeshua tenía un espíritu inmundo. Con otras palabras, los que vieron los milagros y la sabiduría que salía del Mashiach y luego decían que esos milagros y esas enseñanzas
son de origen satánico, sabiendo lo que decían, no podían obtener el perdón por tal blasfemia. Está escrito en Matillá, capítulo 12, verso 32. Ya cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Rúa de santidad, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Este texto enseña que la blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonable, pero no contra el Rúa de santidad. De esto aprendemos que el Rúa de santidad está por encima del Hijo del Hombre. Como la blasfemia contra el Todopoderoso no tiene perdón. Números, Bemidbar, capítulo 15, verso 30. Así la blasfemia contra el Rúa no tiene perdón. Consecuentemente, de esto podemos deducir que el Rúa de santidad es la presencia revelada del Eterno mismo. El arrepentimiento es un fruto de una interacción entre el Altísimo y el hombre. Si Elohim se retira del hombre, es imposible que éste se pueda arrepentir. Romanos, Romillim, capítulo 2, verso 4. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Sin esa bondad nunca podríamos llegar a un verdadero arrepentimiento. Cuando el hombre le da un dedo, Elohim le toma la mano. Cuando el hombre le da una mano, Elohim le abraza. Los pecados perdonables son los que son cometidos por error o por ignorancia o por debilidad. Pero los que se cometen en rebeldía contra Elohim deliberadamente, con plena conciencia de la gravedad de ese pecado, no tienen perdón. Un ejemplo es Judas, Yehudá, el apóstol Talmid de Yeshua. Obtuvo varias oportunidades para arrepentirse, pero al final no quiso y perdió la posibilidad de arrepentimiento. Mejor hubiera sido no haber nacido. Tengamos temor a Elohim para no pecar. Amén y amén. Sexta Aliyá. Capítulo 4, versos 27 al capítulo 5, verso 10. Los sacrificios que se dan por haber cometido, por ignorancia, algunos de los 43 pecados mencionados anteriormente son de carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tendrán que sacrificar lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 5 encontramos otro tipo de sacrificio de Hatat, que es de carácter variable, según las posibilidades económicas del pecador. Este sacrificio es llamado ofrenda que sube y baja, Korban Olé be Yoret, es decir, variable, según los ingresos de la persona. Este sacrificio era ofrecido por cometer una de las 3 transgresiones siguientes. Primer punto. Un juramento de testimonio falso, por haber observado una transacción financiera y luego niega haberla visto y jura falsamente ante el tribunal. Beit Din, Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 1. Segundo punto. Si entra en el templo o come de los sacrificios en estado de impureza ritual, Tumá. Levítico, Vaikra, capítulo 5, versos 2 y 3. Y tercer punto. Un juramento falso no intencional. Por ejemplo, si jura no haber hecho algo que luego se da cuenta que sí lo hizo sin darse cuenta. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 4. Vaikra, capítulo 5, verso 3.
o si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia, con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. La inmundicia humana se refiere a un cadáver o los restos de un cadáver, que es la fuente principal de impureza ritual. Uno será culpable si entra en el santuario en estado de impureza ritual por haber tocado un muerto o incluso haber tocado a una persona que ha tocado un cadáver. Números, Bemidbar, capítulo 9, verso 7, capítulo 19, verso 13. La manera de purificarse de la tumá es, entre otras cosas, pasar todo el cuerpo por un baño ritual. Mikveh. Vaikra, capítulo 5, verso 4. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Según Rashi, se refiere al hecho de jurar para hacer mal o bien a sí mismo. Capítulo 5, verso 5. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. La confesión del pecado es una de las condiciones para poder obtener el perdón. Primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Al presentar un sacrificio de pecado, se hacen tres cosas. Imposición de manos en relación con las obras. Segundo punto, confesión de pecado en relación con las palabras. Tercer punto, quema de intestinos en relación con los pensamientos. Estas son las áreas en las que el hombre puede pecar: obras, palabras y pensamientos. Por lo tanto, tendrá que ser juzgado en estas tres áreas. Amén y amén.